y desde hace 2 años está instalada en Buenos Aires, en nuestro país, siendo el representante de Naumann para esta parte del mundo. Hola Lars, bienvenido. Muy buenas noches, un placer, gracias por la invitación, un placer. No, al contrario, el placer es absolutamente nuestro y queríamos que nos contaras un poco acerca de este quiebre, ¿no? Porque es un quiebre que afecta no solo a Alemania, sino a Europa, muy importante, y a todo el mundo, el quiebre de Chau Merkel, digamos, del fin de la Sí, era Merkel. sí. Bueno, definitivamente, bueno, con mucho gusto yo podría, bueno, analizar un poquito el resultado de las elecciones generales o parlamentarias en Alemania hace 4 semanas ahora. Y bueno, para especular, mejor dicho, especular un poquito de lo que puede pasar. Bueno, esa es la gran pregunta, la pregunta más interesante, ¿qué va a pasar con Alemania? Y bueno, Alemania tiene una posición muy importante dentro de la Unión Europea y en el mundo. Por eso es un cambio después 16 años ahora con la canciller Merkel. Bueno, entonces, en primer lugar, algunos comentarios de los resultados de la elección. Creo que eso, bueno, son bien conocidos. El Partido Socialdemócrata ganó las elecciones y la democracia cristiana perdió mucho. Y eso es el partido de Angela Merkel y bueno, obtuvo ahora 24 punto algo por ciento. Los socialdemócratas 25,7 creo que. Entonces, bueno, quizás para recordarles, Alemania es un sistema parlamentario. Bueno, no es un sistema presidencial como Argentina, como Brasil, Estados Unidos y Francia. Es un sistema parlamentario como Inglaterra o España, por ejemplo. Es decir, la gente, los votantes votan partidos y no el canciller o la canciller o el presidente, votan partidos. Y los partidos forman bloques en el Parlamento y esos bloques eligen o votan el canciller y el gobierno. Entonces es otro proceso. O sea, la gente vota partidos, pero bueno, eso es la situación legal, formal. Pero bueno, los alemanes no son diferentes, son como todo el mundo. Los alemanes piensan que, bueno, votan a personas, votan el canciller, o el presidente del gabinete, pues, para decirlo en esta manera. Y bueno, los candidatos. No es así, pero eso es el punto. Normalmente no votan partidos a causa de su programa, quizás a causa de su ideología, pero votan a gente, votan a candidatos. Y bueno, lo que pasa es que para la primera vez en la historia postguerra, la historia alemana postguerra, un canciller, en este caso una canciller, no se presenta otra vez como canciller. No hay un límite. Entonces, es pues como en Argentina o Estados Unidos, no hay un límite. En teoría, un canciller puede ser elegido 10 veces no sé, para 40, 50 años. En teoría es posible. Entonces, normalmente los cancilleres en Alemania, en la historia, se presentan más y más y más. Y bueno, un día la gente normalmente dice, que vamos a elegir o vamos a aportar otra persona. En este caso, Angela Merkel, y fue una cosa muy, ¿cómo se dice? Muy positiva. Él, después de 16 años, decidió no presentarse de vuelta como candidato. Y por eso, bueno, los candidatos que se presentaron en septiembre no tuvieron ninguna experiencia como canciller, lógicamente. Entonces fue una situación completamente nueva. Entonces, bueno, quizás se tiene que entender un poquito los partidos en Alemania. Los partidos en Alemania son una cosa muy especial. Hubo un historiador
Mr. Hobsbawm de los Estados Unidos, que dijo: los partidos alemanes son los últimos partidos en el mundo que tienen una alma, que tienen un espíritu. Los partidos en Alemania son una manera de, son iglesias, son comunidades religiosas, tiene que ver con la historia de Alemania, pero no son solamente asociaciones formales o legales y con un presidente, algo así. Tienen su rita, ¿cómo se dice? Su liturgia, sus canciones, un espíritu, es algo muy especial, y eso es muy importante, y especialmente el partido de Angela Merkel, de la canciller, todavía es canciller para algunas semanas, y este partido, la democracia cristiana, fue Alemania. Eso fue un partido muy especial, una comunidad religiosa, política religiosa, digamos, muy especial. Tuvieron la autopercepción, la impresión que ellos son los dueños de Alemania, porque más o menos siempre, más que 50 años, este partido presentó el canciller. Eso es una cosa muy especial en el mundo occidental, en una democracia, porque normalmente en Inglaterra, en Francia, en los Estados Unidos, los cargos son terminados, se puede decir, digamos, 8 años, algo así, 10 años quizás, pero en Alemania, para medio siglo, más o menos en 50 años, Alemania hubo 3 cancilleres solamente. Es una excepción en el mundo del oeste. Significa estabilidad, pero por otro lado, una falta de flexibilidad. Es una ventaja y una desventaja al mismo tiempo. Entonces, perdió, este fracaso de la democracia cristiana es un cambio, significa nueva época. Otra vez obtuvieron 24 algo por ciento, un poquito más, 24%, un cuarto de las votos. Es un fracaso, es un trauma para este partido, para esta comunidad política, y eso significa otra época. Entonces, lo que pasa es que otros partidos obtuvieron un resultado muy bueno, entre otros los liberales. La Fundación Naumann está muy cerca al Partido Liberal en Alemania. Entonces, nuestro partido, digamos, los liberales, ganaron 11.5%. Eso es relativamente mucho para un partido pequeño. De vez en cuando los liberales tuvieron 6, 7, 8%, 10%, pero 11.5 es mucho. O sea, tienen un bloque importante en el Parlamento. Eso es una cosa. La otra cosa es que, en el futuro van a formar parte del gobierno. Antes los liberales formaron parte de la oposición en el Parlamento federal, en el Bundestag, esa es la palabra alemán, Parlamento federal, y ahora están negociando para formar un gobierno, el gobierno federal. Eso sería una noticia, una cosa muy, muy, muy positiva para Alemania, lógicamente, pero para la Fundación también, para la Fundación Naumann también. Entonces, lo que pasa ahora, otra vez, la gente votó a partidos, y ahora un canciller, un candidato para este cargo de canciller, necesita una mayoría absoluta en el Parlamento, como en Inglaterra también. Necesita más que la mitad de los miembros del Parlamento como apoyo de su política. Y un partido solo es lógico, no tiene, el partido más grande, los socialdemócratas, tienen un cuarto, 25.7%, y entonces falta 25%. O sea, este partido, este bloque en el Parlamento necesita la ayuda de otros
bloques. Y bueno, actualmente los socialdemócratas se encuentran en negociaciones para formar una coalición. Eso es la palabra, una coalición, una alianza en el Parlamento, y están negociando esos días y semanas con los liberales y con el Partido Ecologista, o sea, el Partido Verde. El Partido Verde también obtuvo un resultado muy bien, con 14.5% aproximadamente, un poquito más que los liberales. Tiene mucho que ver con el tema, un tema muy importante en Alemania, como en todo el mundo, es el cambio de clima. Cambio de clima, y bueno, entonces la necesidad cambiar, cambiar el sector de energía, de producir energías. Eso fue un tema en la campaña y sigue siendo un tema. Y eso es un motivo, una explicación para el éxito de los verdes. Entonces, 3 partidos están en la mesa de negociaciones para formar un gobierno. Eso es un cambio también, bueno, no solamente el catástrofe, el cataclismo para el Partido Christdemócrata, sino también un gobierno que consiste de 3 partidos. Normalmente, bueno, de vez en cuando es solamente un partido, normalmente son 2 partidos, pero 3 partidos es algo completamente nuevo en el nivel federal. Entonces falta un poquito la experiencia. Entonces es un riesgo, ¿no? Lógicamente puede ser un riesgo, pero bueno, con un gobierno un gobierno de los socialdemócratas con los verdes y los liberales. Alemania tiene un gobierno, el nombre de este gobierno es semáforo, a causa de los colores. Los socialdemócratas es el partido rojo, los verdes son verdes, lógicamente, y el color de los liberales es amarillo. Entonces son los colores de un semáforo europea, con, bueno, rojo, amarillo y verde. Y bueno, por eso eso es la coalición semáforo. Y bueno, entonces eso puede ser el futuro de Alemania. Quizás se voy a especular ahora un poquito antes del parte de Q&A, preguntas y contestas. El futuro, la época post-Merkel, la época después de la canciller Merkel. Bueno, entonces, ¿qué puede pasar? En primer lugar, esos partidos rojos, amarillos, verdes, son partidos con distintos programas, lógicamente, con distintas ideologías y distintos programas. Por ejemplo, los socialdemócratas y los verdes son partidos más en el centro izquierda del panorama político en Alemania. Entonces, ellos tienen más la idea, bueno, más impuestos, más Estado, menos mercado, más restricciones, más educación de la gente, menos libertad. Bueno, estoy simplificando un poquito, pero eso es un poquito la dirección. Son partidos, especialmente los socialdemócratas. Es un partido muy orientado al Estado. Y con respecto a su filosofía económica, es, bueno, más Estado, más dirección, más paternalismo y menos mercado. Su libertad es algo muy problemático. Es muy popular esta posición en Alemania. Los alemanes no son liberales, alemanes son más social conservadores, yo digo. Y bueno, entonces eso es la socialdemocracia, no tiene mucho que ver con libertad en el sentido del liberalismo. Y los verdes también, es un partido más paternalista. Y por otro lado, los liberales son, bueno, es claro, son liberales. Entonces, menos Estado, menos burocracia, menos restricciones y más mercado, más libertad, más derechos individuales, más espacio para las actividades, para las empresas, etcétera, etcétera. Y bueno, esos 2 modelos ideológicos será muy interesante ver cómo funciona, pero para decirlo, no hay muchas alternativas
esos tres partidos ganaron la elección. La democracia cristiana perdió la elección. Y otra cosa quizás que es muy interesante, otro señal, quizás entre paréntesis, otro señal que es muy importante para todo el mundo, que los dos partidos extremistas, la izquierda y los populistas de la derecha, perdieron. La izquierda es el partido excomunista de Alemania del Este. Tiene más o menos, obtiene solamente la mitad de su resultado de 2017. Desde mi punto de vista, como un republicano, un liberal, un demócrata, eso es una buena noticia. A mí no me gustan, lógicamente, los partidos del extremismo. Para mí es todavía están en el Parlamento, ambos lamentablemente, pero bueno, así es la vida. Pero perdieron. En muchos países en el mundo están ganando los populistas de la derecha, populistas de la izquierda, aquí en Europa y aquí en América Latina, lamentablemente, en los Estados Unidos antes con Trump y en Asia también, donde estuve antes. Pero por suerte en Alemania perdieron ambos partidos, la derecha también. Otra vez, están en el Parlamento, pero en un nivel más bajo. Bueno, entonces, pero la democracia cristiana también, pero entonces, socialdemócratas, verdes y liberales ganaron, por eso, están formando un gobierno, y es un desafío, claramente. Es un desafío equilibrar los puntos controversiarios, pero puede funcionar. Vamos a ver. La idea es formar un gobierno y tener un nuevo gobierno después de las negociaciones antes de Navidad. Entonces el canciller probablemente va a ser un hombre. Después 16 años con una mujer, con la señora Merkel, un hombre, el señor Scholz es el nombre, y eso entonces será el último día de la canciller Merkel. Esta coalición, quizás para terminar con una especulación de lo que significa este gobierno para las relaciones exteriores, para la política internacional. Ese gobierno tiene algunos conflictos también. Para todos es claro, todos esos partidos y entonces el gobierno en su totalidad, el gobierno va a ser un gobierno pro-europeo. Pro-europeo. Entonces, no hay ninguna idea copiar el Brexit, algo así, abandonar la Unión Europea o el OTAN también. Hay partidos en Alemania, las extremistas, que quieren salir a la OTAN y a la Unión Europea. Por suerte, eso es un gobierno, los socialdemócratas verdes, todos, los liberales, pro-europeo, pro-OTAN, pro-United Nations, pero ¿cómo se llama? Naciones Unidas, ningún problema, son muy, ¿cómo se dice? Muy cosmopolitanos, son muy pro globalización, etc. Pero por otro lado, hay un escepticismo, especialmente al lado de los verdes, con respecto al negocio internacional. Entonces, los liberales claramente son en favor de más y más zonas económicas, free trade, ¿cómo se dice? Negocio libre, con más y más países en el mundo, con más y más zonas y continentes. Los verdes tienen problemas firmar un contrato de libre comercio con Canadá. Y Canadá es una democracia liberal. Y entonces va a ser muy interesante observar qué pasará con otros free trade agreements, contratos de libre comercio
Eso puede ser un conflicto, un punto de conflicto. Por otro lado, tengo que decirlo, los verdes, especialmente los verdes y los liberales también, son muy claros con respecto a, bueno, al problema, al riesgo que está causando el Kremlin, Rusia, porque el papel del presidente Putin, el papel de Rusia en Europa es muy problemático. Bueno, tienen una agenda, quizás no destruir la Unión Europea, pero hacer, como se dice, destruir un poquito al menos, y desestabilizar, digamos, desestabilizar la integridad de la Unión Europea. Eso es un tema, los verdes, por suerte, son muy claros frente a Rusia. Los socialdemócratas piensan que se puede negociar y hablar con Moscú, bueno, la mayoría de este partido. Entonces, hay algunos conflictos también. Y bueno, con respecto a, bueno, a América Latina, América del Sur, Argentina, lamentablemente, digo yo, lamentablemente no es en la primera parte de la agenda del gobierno actual y del próximo gobierno. Bueno, cosas internacionales sí, lógicamente, pero en primer lugar con los Estados Unidos y quizás con Asia, pero África y América Latina no tienen lamentablemente este papel, porque desde mi punto de vista bueno, somos parte de una cultura. Bueno, es muy, bueno, es muy simple hablar entre nosotros. Por eso yo digo, lamentablemente, las cuestiones de América Latina no son tan relevantes. Vamos a probar lo que podemos hacer en lo marco de es posible. Vamos a utilizar nuestros contactos para convencer la gente del Parlamento, los liberales en primer lugar y en el gobierno también, pensar más en fortalecer las relaciones con este continente, con esta región, con América Latina y con Argentina, lógicamente. Es muy importante. Creo que con respecto a los liberales, para ellos deben ser posible. Vamos a ver qué piensan los demás, pero en principio, bueno, digamos, en general creo que no hay muchos cambios en la área de cuestiones, relaciones exteriores internacionales, quizás algunas modificaciones, pero Alemania, por suerte, después la era de Angela Merkel, sigue siendo un partner muy importante, un partner con confianza, ¿cómo se dice? Con confianza, o reliable, un partner muy importante. Y esperamos, eso es otro punto, bueno, esperamos que los alemanes entiendan que tienen un papel en el marco de la Unión Europea, en el marco de la comunidad internacional, pero a causa de su importancia económica, lógicamente, Alemania tiene un papel y eso debe ser un papel positivo, constructivo, creativo. Porque, bueno, creo que somos importantes y tenemos que ayudar al mundo a mejorarse. Entonces, eso como un mensaje quizás al final. Quizás yo voy a terminar con eso y empezamos ahora con la parte Q&A, con preguntas, con mucho gusto. Yo voy a escuchar a sus preguntas y voy a sus dudas y comentarios. Y muchísimas gracias en esta ocasión. Muchísimas gracias por su atención. Lars, un placer realmente escucharte. Muchas preguntas y mucho para sacar de una parte de la historia del viejo continente que por ahí uno no lo conoce o conoce muy poquito. Voy recolectando las preguntas que vayan llegando al YouTube para hacértelas. Primero me gustaría un poco saber cuál es el perfil del Partido Demócrata Cristiano, porque más o menos nombraste los perfiles de los otros y ese nos quedó colgado.
Sí, es una buena pregunta. Este partido es muy, muy especial. No es un partido clásicamente conservador. Bueno, de vez en cuando se puede escuchar los conservadores, pero los conservadores en Alemania no existen. Bueno, con respecto a una actitud, claramente, eso, con traje y corbata, hay conservadores en todos los partidos, en los liberales también, pero el conservadurismo como concepto filosófico, como concepto ideológico, eso ya no existe en Alemania. Yo digo que la democracia cristiana es la reconciliación entre el conservadurismo y el oeste, porque los conservadores clásicos en Alemania especialmente fueron antidemocrático, antiparlamentario, monarquistas, quizás, no sé, pero digamos prefascistas quizás, muy vinculada con la industria de agricultura, con la industria de carbón, la industria clásica, con la aristocracia, con las iglesias, y en Alemania más con la iglesia protestante, porque los católicos tuvieron su propio partido. Entonces, el conservadurismo como idea, como concepto, político ya no existe, y yo digo por suerte, porque el conservadurismo históricamente fue una reacción a la Revolución de Francia, a la Revolución Francesa. Y por eso fue un fenómeno del 19 siglo, y la democracia cristiana, como en los Países Bajos, en Bélgica y en Italia, pero especialmente en Alemania, fue el compromiso entre los conservadores clásicos y, bueno, la democracia, el pro-americanismo, el pro-atlantismo, digamos, el mundo atlántico. Porque el conservadurismo clásico fue muy orientado a Rusia también, a la Rusia zarista. Entonces, eso no sirve mucho esta palabra, pero la democracia cristiana fue Alemania. Y bueno, después concepto de este partido fue Alemania, y el resto fueron enemigos, los socialdemócratas, los liberales. Este partido, bueno, democracia cristiana fue Alemania, y otra vez la autopercepción bueno, nosotros somos los únicos que entienden algo de economía, de impuestos, de seguridad interno y externo, y los otros son traidores e intelectuales y no entienden nada. Eso fue la actitud de ese partido. Yo digo, yo sé que es muy problemático los paralelos, un poquito como los peronistas aquí también. Otro nivel quizás, pero fue un partido un poquito mafioso también, con sus cajas negras, con corrupción, otro nivel, pero la democracia cristiana no fue siempre muy cristiano, digamos. Otra vez, un fenómeno muy especial, como una iglesia, que tiene que ver también con el hecho que, bueno, la democracia cristiana tiene varios orígenes, con el conservadurismo clásico por un lado, pero el partido católico también. Bueno, no es una coincidencia la palabra cristiano en el nombre, porque un antecesor de este partido fue el Centro. Y el Centro, eso fue el nombre del partido católico, y por eso eso es un partido cristiano católico con respecto a su cultura, y eso es muy importante entenderlo. Pero digo yo, esta época creo que es terminado. Creo que el partido va a sobrevivir, pero va a ser un partido con 20%, 25%, pero creo que será muy difícil obtener de vuelta, como en la historia, 40%, 45%, como antes. Eso es terminado.
Ahora ya no hay un dueño de Alemania, un dueño en la panorama política. Y yo digo, por suerte, es más un mercado ahora, es más un mercado. Entonces, cada vez la gente piensa, bueno, ¿a quién podemos elegir? Antes se votó a causa de una tradición, porque, bueno, mi padre siempre fue un socialdemócrata, por eso yo soy un socialdemócrata. Lo mismo como la unión, la democracia cristiana. Por eso, no, ya no existen estas tradiciones, y eso es, digamos, yo creo que Alemania ahora se encuentra en la normalidad europea con respecto a su sistema y a su panorama de los partidos políticos. Antes fue muy tradicional, ahora es un poquito más moderno. A mí me gusta mucho. Bueno, bien. Antes de seguir pensando en la Alemania post-Merkel, me gustaría que nos dijeses la Alemania pre-Merkel, o sea, Merkel, ¿con qué Alemania se encontró? Y si pudieses decir un balance de su gestión, ¿cuál sería? Sí, bueno, sería muy, ¿cómo se dice? Diferenciada, muy diferenciado, porque es claro que, bueno, durante 16 años, que es una media generación, durante 16 años pasan muchas cosas, muchas crisis, y entonces no es posible para nadie es posible, bueno, decir después de 16 años todo fue mal, o todo fue falso, o todo fue correcto y genial. No es posible, porque siempre pasan cosas diferentes. Digamos, la persona de Angela Merkel me gustó mucho. Y bueno, fue una persona muy transparente, muy atípico para este partido, digamos, muy transparente, muy moderno. Una mujer en la cabeza de un partido, bueno, que tiene sus espacios conservadores y nacionalistas y chauvinistas, etc. Muy moderna. Su candidatura fue un cambio de la cultura de este partido de Alemania también, la primera mujer en la cabeza de un gobierno. La primera persona de Alemania del Este fue algo también muy importante, de Alemania del Este. La primera, creo que fue la primera con su background, digamos, ¿cómo se dice? Capacitación profesional. Ella está cientista ¿cómo se dice? Natural, cientista natural, no profesor o abogado o algo así, como es la mayoría de los políticos en Alemania. Tiene otra formación profesional, muy interesante también, otra prehistoria. Angela Merkel es hija de un pastor protestante, y eso significa algo en Alemania, porque los hijos y hijas de las pastores protestantes, a causa de digamos, interés de cuestiones metafísicas, tuvieron un papel muy importante en la cultura alemana. La mitad, digamos, de los intelectuales, autores, filósofos, vinieron de una casa de un pastor. Entonces, Angela Merkel quizás fue la última de este nivel. Una persona, una biografía muy interesante. Por otro lado, Angela Merkel no es una política liberal. Entonces, yo como liberal siempre tuve mis problemas con ella. No con la personalidad, perfecto, y digamos, como anticoncepto a Trump o a Putin, perfecto, porque ella fue un pilar del mundo libre. Pero bueno, con respecto a su política en Alemania misma, ella no entiende mucho de economía, digamos, no entiende mucho de cuestiones legales o derecho, de cuestiones legales. Entonces, no fue liberal, fue más, otra vez, social conservador.
Entonces estoy un poquito más crítico con respecto a su balance en la política doméstica o interior. En el nivel mundial, con respecto a la política exterior, creo que fue una persona muy... En el año 2015, esta crisis de los refugiados, creo que su papel fue muy positivo, su papel su imagen en el mundo muy positivo. Entonces, mis comentarios, mi balance es ambivalente. Hay pros, mucha luz, pero al mismo tiempo algunos puntos críticos, especialmente en la tarea de la economía y de reformar el país, Alemania, porque hay muchas tareas, digitalización, por ejemplo, educación, hay muchos temas que necesitan muchas áreas que necesitan reformas profundas en el futuro. Eso sería mi balance. Bueno, has contestado una pregunta, la de Gustavo Gaviglio, que quería saber cuáles eran los aspectos críticos que tenías de Angela Merkel, ya lo contestaste. Shadow97 pregunta que ¿cuál es el peso real del liberalismo en Alemania? También más o menos contestaste que no son muy liberales los alemanes. Ya, bueno, depende un poco. Creo que son más y más liberales, y por suerte. Digamos, bueno, los liberales como partido para varias décadas normalmente obtienen o obtuvieron, como yo he dicho, digamos, 6, 7, 8%, de vez en cuando 10, 11, pero normalmente una cifra. Y por eso siempre fue un partido pequeño, siempre un partido muy pequeño. De vez en cuando en el gobierno, sí, de vez en cuando en la oposición. Bueno, eso es solamente, bueno, digamos, es una cosa formal. Con respecto a la mentalidad, los alemanes ya de vuelta son socialdemócratas, conservadores con respecto a conservar estructuras. Para varias décadas. Entonces, pero lo que pasa es algo muy interesante, porque los verdes, tanto los verdes como los liberales, fueron, bueno, en septiembre, en esta elección, fueron los partidos más exitosos en el grupo de los jóvenes. Eso es muy interesante. Bueno, la pregunta, bueno, ¿qué significa el liberalismo para Alemania? Depende de la generación, porque Alemania es como Japón, como Italia, como otros países industriales. Es un país con un grupo más y más grande de personas de tercera edad, entonces personas más que 60 años, 70 años. Y bueno, para ellos, votan siempre, y ellos se interesan lógicamente de cuestiones de sistema de salud y sistema de jubilación. Por eso, los partidos grandes socialdemócratas y la democracia cristiana, para ellos en las campañas y en su política, esos son los puntos más interesantes: jubilación y sistema de salud. Pero no los temas del futuro, y los temas del futuro son educación, son las reformas del sistema social y la digitalización. Esos son los puntos. Y especialmente en una época de pandemia, de cuarentena, Alemania entendió que su nivel de digitalización fue una catástrofe. Y por eso, esos son temas. Los verdes, tengo que decirlo, los verdes y los liberales tematizaron esos puntos en la campaña. Por eso, los jóvenes, son la gente entre 18 y 30 años, 35 años, jóvenes y adultos jóvenes, digamos, ellos votan esos partidos.
partidos con temas de futuro. Y la gente 50 años, 70 años, 80 años y más votaron los socialdemócratas y la democracia cristiana. Bueno, hay una diferencia entre las generaciones. Por eso yo es un poquito como Javier Milei. Porque fue muy exitoso en el grupo de los jóvenes, a causa de su presencia en los redes. También el presidente del Partido Liberal es otro no se puede compartir con Milei, pero es el señor Lindner es el nombre. Él es muy activo y muy presente en las redes sociales. Angela Merkel nunca estuvo allá y el señor Scholz es otro mundo, pero Lindner tiene mi edad, 42 años, algo así, y es muy presente, todavía muy presente en las redes. Y por eso creo que el liberalismo, en un sentido más amplio, el liberalismo puede ser, si no hace muchas faltas ahora en el gobierno, creo que el liberalismo y el Partido Liberal tienen un futuro, mientras que los partidos que fueron grandes antes pueden ser que están muriendo más y más. Bien. Eso es muy importante saber. Sí. Parece que tenés una bola de cristal porque vas contestando más o menos las preguntas que vienen haciendo. Germán Alejandro Romero preguntaba si considera que Alemania debe volverse más liberal en lo económico y explorar más mercados o debe inclinarse más a una política social, y más o menos es lo que has estado explicando. Me llama la atención, hablando de todo esto que estás diciendo, porque uno tiene la imagen de Alemania, si bien desde lo filosófico muchas de sus corrientes son muy tradicionales, ¿no? Pero uno lo imagina siempre como un país con mucha presencia de un nacionalismo sano. No estoy hablando de un nacionalismo del nacionalsocialismo. Entonces, el imaginar que las personas piensen mucho en ellos, dejando de costado el país, porque dejar la educación y la digitalización o la informática es dejar de costado el país, es algo llamativo, llama la atención. Sí, bueno, estamos hablando un poquito del nacionalismo, patriotismo, o eso es el asunto. Sí, Nacionalismo. pensaban nacionalismo no de nacionalsocialismo, sino nacionalismo de Sí. amor a la patria, digamos, Sí, ¿cierto? sí, bueno, es un tema interesante también, porque, bueno, en general, bueno, a causa de nuestra historia, especialmente con este periodo muy brutal, totalitario, etcétera, del nacionalsocialismo, fue muy complicado decir, bueno, soy alemán y es una cosa positiva, a causa de este capítulo muy negro. Claramente. Y bueno, entonces, con otra generación ahora es quizás un poquito, es posible decir, bueno, somos patrióticos. Existe en Alemania, bueno, más en grupos intelectuales académicos, esta palabra de un patriotismo de la Constitución. Entonces, pensamos que tenemos una constitución muy liberal, la constitución postguerra, como producto de la guerra, digamos, un producto contra el nacionalsocialismo, el totalitarismo. Y bueno, hay mucha gente que dice, bueno, no somos muy contentos, bueno, ser alemanes, pero somos contentos de tener esta constitución. Otra vez, es muy académico, no es muy emocional, es muy racional, pero existe esta tradición. Por otro lado, y lo digo antes, lo he dicho antes, Alemania es un factor en Europa y es un factor en el mundo.
Bueno, puede ser un factor positivo, porque actualmente, digamos, hace algunas décadas se dice que somos grandes, pero mejor no hacer nada a causa de nuestra historia. Bueno, es mejor ser tranquilo y no intervenir en otros países, etcétera, etcétera. Y creo que esta época es terminado también, porque el mundo, especialmente el mundo del oeste, espera que Alemania acepta este papel en una manera, digamos, en una manera productiva o constructiva. Parte de aceptar este papel es decir, bueno, ya somos alemanes y bueno, hubo problemas y somos responsables de los capítulos negros, pero al mismo tiempo podemos hacer algo muy positivo y quizás esto es esta equilibración, digamos, es muy, muy importante. Nunca olvidar la historia y la responsabilidad historia y el cargo historia, pero por otro lado, no quedar paralizado para el resto de la historia. Eso no puede ser tampoco. Me da la impresión, por lo que estás diciendo, que hay como un sentimiento de culpa muy, muy importante, pero a la vez también veo otra cosa diferente del argentino, que es asumir una conciencia comunitaria, digamos, como país, porque lo que estás diciendo de, bueno, somos responsables de lo que pasó, en Argentina es típico, fueron los otros los responsables, Sí. ¿no? O los del bando de la vereda enfrente. Y este mensaje que estás dando muestra una idea de unificación detrás de un concepto país, constitución, bandera o lo que quieras, que me parece muy interesante para tenerlo en cuenta. Sí. Acá Hernán Carrizo pregunta acerca del modelo económico alemán, si tiene más o menos, si es algo parecido al que promueve Cynthia Houghton. No sé si la ubicás, la candidata. Sí. ¿Qué es su punto entonces? Es que si el modelo económico de Alemania tiene relación o es parecido al que propone Cynthia Houghton dentro de los candidatos acá en Argentina. Sí. Bueno, digamos, algunos comentarios. Es complejo también. Bueno, la filosofía económica principal en Alemania fue la economía de mercado social, la economía social de mercado, así, el capitalismo de Renania, Rhenish capitalism de Renania, digamos. Entonces, es una manera del tercer camino entre capitalismo y socialismo. O sea, es un capitalismo con algunos elementos socialistas. Otra vez, un compromiso. Eso fue el modelo para varias décadas en Alemania del oeste, lógicamente. Y bueno, eso fue un modelo aceptado por la democracia cristiana, por los liberales y por la socialdemocracia. Pero bueno, hubo lógicamente algunos cambios. Y bueno, especialmente ahora en el marco de la Unión Europea, ¿no? Hay muchos conflictos y tensiones entre este sistema y otros modelos. Y en el nivel global, bueno, en la época de la globalización, y globalización significa menos reglas, quizás más liberalismo, más mercado y menos elementos sociales. Eso es otro desafío para este modelo alemán, este modelo del capitalismo socialdemócrata, digamos. Y por eso eso va a ser muy interesante porque hay varios conceptos económicos dentro de este gobierno que está formándose. Los socialdemócratas claramente son más en favor de los elementos sociales en la economía, de apoyo para ¿cómo se dice? Para desempleo,
empleados, para más apoyo para los jubilados, etcétera, etcétera, mientras que los liberales estén más en favor del mercado, más libertad para las empresas, etcétera. Y bueno, dos rumbos, dos modelos dentro de un gobierno. Estoy relativamente seguro que van a ocurrir tensiones entre esos modelos. Entonces, eso va a ser muy difícil observarlo, más la posición de Alemania dentro de la Unión Europea. Porque los liberales siempre dicen, bueno, la Unión Europea, el mercado común, no es una comunidad de deudas. No puede ser que Alemania pagan los deudas de Italia o viceversa. Los socialdemócratas dicen, sí, tenemos que distribuir las responsabilidades un poquito. Entonces, hay conflictos y tensiones y habrán conflictos y tensiones. Entonces, no es cierto dónde está Alemania y dónde estará Alemania en los años que vienen con este gobierno. Está bien. Sí, más o menos recién preguntaban acerca de tu opinión de los gordos liberales o de los liberales de izquierda, y es más o menos lo que estás contestando acerca del formato que va a tomar seguramente este gobierno nuevo. Ahora, con el antecedente de haber tenido la Alemania oriental, ¿no? La Alemania espejo, que claramente era un fracaso a todas luces, es llamativo que tengan una presencia, digamos, aunque sea un atisbo socialista dentro de los gobiernos, viendo de lo mal que le había ido a su hermana gemela. ¿A qué imaginas que se debe eso? Sí. Bueno, pregunta es ahora, bueno, este y oeste en Alemania, la unificación un poquito, sí, 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 claro. Otro tema muy, muy interesante, porque ahora estamos hablando de 30 años de Alemania unificado, entonces una generación. El muro de Berlín cayó hace 32 años y hace 31 años hubo la unificación alemana. Entonces es una generación. Pero lamentablemente se puede todavía observar o sentir, se puede describir diferencias entre las dos partes de Alemania, este y oeste. Lamentablemente, no es así que, bueno, las dos partes son las dos partes son lo mismo ahora. Hay especialmente, bueno, hay diferencias, especialmente en la tarea económica y digamos, con respecto a los resultados en elecciones. Porque lo que pasa es que es verdad, lamentablemente es un hecho, que en Alemania del Este son más exitosos los partidos populistas. Que en el oeste. En el este, a causa de la historia, bueno, la izquierda, es lo que es muy interesante, la izquierda es mucho más exitoso que en el oeste. Y lo mismo con la derecha, la alternativa para Alemania, eso es el nombre de este partido. Es el partido más o menos lo mismo como la derecha en Francia o en Austria. Semifascistas, digamos, y son exitosos, más exitosos en Alemania oriental. Y bueno, hay una discusión en Alemania si eso tiene que ver con la falta de una tradición democrática. Porque en el caso de Alemania del oeste, occidental, estamos hablando ahora de 72 años de democracia, y en el caso de Alemania del este, entonces oriental, son 31 años de democracia. Yo estoy convencido que se puede aprender la cultura democrática, se puede aprenderlo. Y es posible, pero de vuelta, Alemania Oriental tiene sus problemas, es un hecho, se puede ver en las cifras, y creo que, bueno, sí, claro, con esta infiltración
con esta infiltración por conceptos autoritarios y totalitarios mientras décadas, es más problemático, bueno, aprender esta cultura. Entonces, hay una batalla cultural en Alemania también entre bueno, esta cultura, digamos, cultura totalitaria, un no democrático, antidemocrático, y bueno, el mundo más democrático. Y eso es un tema, tiene que ver también con la situación económica, que es un poquito peor en Alemania del este, compartido con la situación en el oeste, eso es verdad. Pero bueno, tenemos, especialmente como fundación, como fundaciones políticas, y tenemos que trabajar más para ganar a la gente, para convencer a la gente que la democracia y el republicanismo son soluciones mucho mejores que los conceptos y modelos de los extremistas, ¿no? Es un trabajo, va a tardar otra década quizás, pero yo estoy optimista que se puede aprender y comprender, y vamos a ver el éxito en algunos años. Bien. Bueno, vamos a ir cerrando con algunas preguntas para no abusarnos de tu generosa paciencia. Me llama la atención el tema del Partido Verde, no porque esté en contra o a favor del ecologismo, sino porque me parece por ahí un poco corto como una plataforma política ser verde nada más. Sí. ¿Qué otra cosa aparte de verde son los verdes? Sí, buena pregunta. Los verdes tienen más o menos 40 años ahora. Es un fenómeno de los 70s. Creo que fueron establecidos en 1978, 79. O sea, hace 40 años, un poquito, más o menos. Entonces, en aquella época, los conflictos mundiales en la época de la Guerra Fría fueron un tema, y la destrucción de la selva alemana. Entonces, este partido tiene una tradición pacifista, antiguerra, anti-OTAN, anti-militar, y una tradición pro naturaleza, pro medio ambiente, etc. En aquella época no fue el clima todavía no fue un tema, pero bueno, más la destrucción de medio ambiente, polución de agua, del aire y destrucción de la selva. Eso fueron dos temas principales, el paz, el pacifismo y protección del medio ambiente. Pero es verdad que durante los años el partido añadió más y más temas en su programa, en su agenda. Y hoy en día tienen expertos de sistema de salud y de impuestos y finanzas, educación, y ahora es un partido con una agenda muy común, como los otros partidos, con experiencia en el gobierno, porque formaron parte del gobierno nacional en los 2000, y en muchos estados, o sea, en las provincias, en el nivel regional, tienen su experiencia, pero eso es verdad. Cuando se habla en Alemania, se habla de medio ambiente, clima, selva, aire, etcétera, agua. Siempre la primera asociación son los verdes. Los verdes siempre tienen esta competencia con respecto a cuestiones medioambientales, como antes la democracia cristiana tuvo el monópolio, o ¿cómo se dice? El conocimiento en el tarea de seguridad y economía. Los verdes son monoclima, los verdes, todavía, pero tienen más y saben más, por suerte.
Bien, 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 sí, porque no podía ser que sea solamente naturaleza, que es muy importante, pero Sí. Todavía después hay que es fijar, imagen, claro, sí. claro, pero fijar una posición hacia lo socialista, hacia lo liberal, esa era la duda. Recién hablabas de la parte impositiva y podés así muy sucintamente contarnos, muy, muy cortito, cómo es el sistema impositivo y cuál es la carga impositiva en Alemania. Corto. Corto es imposible porque creo que Alemania tiene el sistema de impuestos más complicado del mundo. Y bueno, yo leí una vez que bueno, la mayoría de la literatura sobre cuestiones de impuestos es en alemán, no en inglés, no en francés, no en español. La mayoría de los libros de la literatura legal de este tema es en alemán, porque es tan complicado y bueno, bueno, tenemos impuestos muy altos y eso es un tema para los liberales. En primer lugar, bueno, simplificar el sistema. Sacar bueno, millones de excepciones, reglas y excepciones, millones, es imposible conocerlos. Y eso es el tema de los liberales, bueno, simplificar, bajar, hacer más transparente porque la gente, especialmente, bueno, la gente privada, pero especialmente las empresas, no tienen la energía ni la gana, bueno, preocuparse de las cuestiones del sistema de los impuestos. Entonces, no se puede comentarlo en un minuto, es imposible, se necesita un año al menos. Pero eso, Bueno, última tema, para los liberales, una condición sine qua non que para entrar en el gobierno con los socialdemócratas, que siempre quieren más impuestos, son como la izquierda, siempre quieren más. Y los liberales dijeron muy, muy claramente, no vamos a formar, no vamos a ayudarles a formar un gobierno con más impuestos y más deudas. Muy, muy claro. Y desde mi punto de vista es muy, muy importante porque Alemania también tiene muchas deudas y tienen demasiados impuestos. bueno, entonces tendremos que hacer otro video para que nos hable del sistema impositivo. Sí. Así, ¿cuál es la carga impositiva? No me des todo un detalle, pero así como acá en Argentina estamos arriba del 100% los que están en blanco, ¿cuál es Sí. más o menos en Alemania? Más o menos la mitad, 50%. Bien, Fue un poquito perfecto. más, antes un poquito mejor ahora, pero antes, no sé, hace 10 años fueron 52 o 3%. Hay un día Bien. en el año, bueno, normalmente es en junio, julio, entonces se dice, ahora yo trabajo para mí. Antes o hasta junio, julio es para el Estado y ahora es para mí. Con la diferencia de que Sí, ganan bien y acá ganamos sí, miseria. ya, eso es verdad, sí. ¿Qué pedazo? Dos últimas preguntas y te libero. Con respecto a la inmigración, que es un problema que están teniendo en Europa, sobre todo las inmigraciones africanas y las de Medio Oriente, ¿cuál es la conducta que han tenido hasta ahora y cuál crees que será la conducta de ahora en adelante? Sí, en este asunto hay un acuerdo entre los partidos de este gobierno futuro, por suerte. Porque bueno, los liberales piensan bueno, que no la inmigración es el problema, sino la integración de los inmigrantes. Eso es un desafío. En este asunto, bueno, la democracia cristiana, aunque es un partido cristiano, fue muy crítico con respecto a la inmigración, pero los liberales y los verdes también dicen que necesitamos inmigración para mantener nuestros sistemas sociales, para mantener nuestro mercado laboral, porque faltan más y más, a causa del desarrollo demográfico, faltan más y más gente formada para el mercado laboral. Entonces, bueno, los liberales son muy positivos y bueno, quieren reformar
los leyes, el derecho de integración y de recibir un pasaporte alemán, de nacionalización, claramente no van a aceptar una inmigración sin límite, pero la inmigración a Alemania y más la integración en el sistema política, en la cultura política, eso es una cosa muy importante. Los liberales y los socialdemócratas también son partidos, ¿cómo se dice? Cosmopolitan, son internacionales, con un perfil cosmopolitano, no nacionalista. Bien. Bueno, si se han logrado integrar a la Alemania del Este, no creo que tengan mayores problemas. Sí. Para cerrar, ¿qué podemos esperar de Scholz? ¿Cuáles son tus pretensiones o tus ideas acerca de, según sus antecedentes, para con Alemania y para con el resto del mundo? Sí, creo que el señor Scholz es es un poquito como Angela Merkel, un poquito aburrido, pero muy honesto, digamos. Y es no ideológico, es centrista, es racional. Como Angela Merkel, es más un moderador que alguien que indique la dirección, que tienen visiones. Es otro tipo. Entonces, pero la cuestión más interesante es qué pasará en el Parlamento. Porque creo que con el señor Scholz, ni los liberales ni los verdes van a haber muchos problemas. Yo pienso que, porque el gobierno necesita el apoyo, la ayuda en el Parlamento, y los bloques en el Parlamento son diferentes. El bloque socialdemócrata y el bloque de los verdes son más bloques izquierdas y no racionales centristas como el señor Scholz, el futuro canciller. Por eso, el canciller en Alemania es muy poderoso, es una posición muy poderosa, pero depende del Parlamento. Depende del Parlamento y con discusiones y sin el apoyo en el Parlamento, o sea, por los bloques, puede ser muy complicado. Eso es una cosa un problema que veo yo en los años, no mañana, no en enero, febrero, pero quizás en un año, 2 años, que estoy seguro que hay más y más criticismo por el lado del Parlamento y quizás menos y menos apoyo de este gobierno. Eso puede pasar. Vamos a ver, es especulación, lógicamente. Bueno, si don Scholz se aburre mucho, que le diga a Sabrina Frederick, que la traiga a la matanza, que no se va a aburrir. Es una realidad. Sí. Lars, ¿qué quieres decir para cerrar? ¿Algún mensaje que nos quieras trasladar? Somos todos oídos. Sí, otra vez, muchas gracias por la invitación, es un gran placer. Porque la mayoría del auditorio es de Córdoba. Yo estuve varias veces en Córdoba. Última vez fue hace 2 semanas. Es una ciudad y una provincia muy, muy interesante. Siempre es un gusto, viajar a su ciudad y a su provincia. Y de vuelta, muchas gracias por la invitación. Yo voy a trabajar muy intensivamente para que Alemania se interese más a Argentina y quizás a Córdoba también. Bien, genial. Y bueno, la próxima vez lo hacemos en persona, te venís. Sí. y lo hacemos en persona, total. Ya la pandemia ha desaparecido acá, así que no hay problema. Muy bien, con mucho gusto. Bueno, como siempre, agradecido a la impecable puesta en el aire de Diego Zampini, como siempre, de primera. Agradecido a quienes nos acompañan, al profesor Bengió, a Arteaga Asociados, a Andrés Brown, a Fundación Ulton y fundamentalmente a Fundación Naumann y a Lars, que han tenido la delicadeza de tratar estos temas tan importantes y que prontamente veremos de poder hablar un poquito de Corea del Sur. Sí, con mucho gusto.
Muchas gracias a todos y nada, estamos en contacto. Gracias, buenas noches, chao. Chao, Rogelio, nos vemos.